la charla de hoy era hablar un poco de la comunicación comunitaria y la participación popular. Así que, Gus, te damos la palabra a vos y bueno, después arranca Leo. Bueno, Agus, muchas gracias. La verdad que voy a ser muy breve, Bueno, y aparte es el porque cumpleaños de Gustavo, él se avisa todo. ¡Epa! Felicidades. gracias. La idea es que hable Leo, que es el orador más importante que tenemos hoy en el Zoom. Sí me parece, un poco completando lo que viene planteando Agustina en estas actividades convocadas a través de Zoom bajo el título Tejiendo Redes, parece importante reivindicar el rol que nosotros desarrollamos desde nuestra Facultad de Ciencias Sociales, con una fuerte presencia en lo que es territorio. Digo, nosotros tenemos un objetivo muy claro como facultad, que es la defensa permanente de la calidad académica, el desarrollo del conocimiento, la producción del conocimiento, pero también apostamos a lo que es la inclusión social. Dentro de los valores que nosotros defendemos, dentro de las banderas que reivindicamos, está la inclusión social. Pero no nos conformamos solo con la inclusión, con el hecho de abrir las puertas de nuestra facultad. Nosotros creemos que la facultad tiene que tener una fuerte presencia en los barrios, y la Secretaría de Extensión es uno de los puentes más importantes que tenemos, y Agustina viene desarrollando con otros compañeros, compañeras, con la articulación con cátedras y con áreas estratégicas de la facultad como el SAOP, diferentes acciones para completar ese propósito, para consolidarlo. Creo que la facultad tiene, y la universidad en general, tiene que trabajar permanentemente para derrumbar barreras concretas y barreras simbólicas en torno a lo que son los accesos y a las vinculaciones. Y sé que Leo en la cátedra, dentro de lo que es la planificación de la materia, lo hace muy bien, porque me tocó compartir con él algunas de esas presentaciones que tienen una fuerte presencia en territorio y donde él trata justamente de inculcar a nuestros y nuestras estudiantes la importancia de la presencia de la facultad en nuestros territorios. Nosotros trabajamos permanentemente para mejorarnos en términos individuales y colectivos. Y cuando pensamos en nuestras disciplinas, en nuestras carreras, en la producción de nuestros saberes, creo que uno de los objetivos en los que nos focalizamos es de que todos esos aprendizajes se vinculen con mejorar el lugar donde vivimos y las personas con las que convivimos, porque de eso se trata también nuestro proyecto académico e institucional. Así que simplemente les quería decir eso, que estos espacios a través del Zoom nos dan la posibilidad de reflexionar y de aprender entre todos justamente de las experiencias que vamos recabando para mejorar esas intervenciones en el territorio. Gracias Agustina, gracias Leo por esta posibilidad, y ya los dejo, si te parece, Agus, con Leo para que empiece la charla, ¿sí? Muchísimas gracias, Gus. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Y feliz cumple. Gracias. Bueno, gracias Oscar también por acompañarnos, ahí vi que se sumó ahora y varios estudiantes del voluntariado universitario y de otros proyectos de la facultad. Así que Leo, te pasamos la palabra para que arranques como quieras. Bueno, muchas gracias Agustina, gracias Gustavo por esa introducción, y venimos compartiendo desde hace unos cuantos años esta construcción dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, desde la llegada de Gustavo al decanato pudimos visibilizar muchísimo más el trabajo que veníamos haciendo. Gracias Agustina por esta invitación. Bienvenidos a todas y todos a esta charla. Yo lo que te quiero aclarar de entrada, no pude preparar una presentación, luego te voy a acercar alguna presentación porque estuve con un problema en el brazo izquierdo y no puedo escribir todavía en la compu, entonces no voy a compartir pantalla, no tengo un Power preparado especialmente para esta reunión. Pero el ciclo Tejiendo Redes creo que nos propone algo muy interesante. Como muchos de ustedes saben, yo tengo a cargo dos materias. Una en comunicación social, que es con la que fue anunciada esta charla
porque la comunicación comunitaria es uno de los ejes, que es la materia animación sociocultural del plan de estudios de la licenciatura en comunicación. Y también trabajo en el seminario taller Diseño y Gestión de Proyectos Sociales de la carrera de Trabajo Social, y trabajo con Laura García y Carmen Díaz, y como equipo proponemos muchas cosas que van entramando, inclusive con estudiantes de ambas carreras. Ahora, la perspectiva que quisiera conversar hoy con ustedes es la de la mirada de extensión, cómo los docentes podemos pararnos y trabajar desde la mirada de extensionista, ¿no? Ese sería un eje. ¿Por qué? Porque creemos que si bien el concepto de extensión, la charla del lunes pasado estuvo muy interesante, con la compañera de la Universidad de La Plata que presentó la experiencia del Consejo Social, y esta mirada de construcción compartida, ¿no? ¿Qué sentido tiene una red si no es el que circule la palabra, circulen las experiencias, circulen los conocimientos entre todos los nudos de la red? Y esto ya nos da un planteo de horizontalidad. Nosotros el planteo que hacemos desde la cátedra es que los estudiantes puedan desarrollar no solo la adquisición de algún conocimiento teórico respecto de la animación sociocultural y especialmente la construcción de esta praxis que es la comunicación comunitaria, en relación a la participación de nosotros como vecinos, como ciudadanos, como habitantes de determinados territorios, en la manera en que circula la palabra. Entonces, para nosotros, la experiencia práctica que hacemos durante todo el cuatrimestre tiene que ver con presencia de estudiantes en el territorio que hacen una experiencia de trabajo profesional concreta, no hacemos un como sí, sino que tratamos de tener vinculación directa con organizaciones de la comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque uno podría pensar en el concepto de participación, en el concepto de participación como la posibilidad de tomar decisiones con los otros. Pero nosotros le agregamos un plus que es el mapeo territorial, que implica el trabajo con sujetos colectivos, no únicamente con sujetos particulares. Entonces, esto lo que va generando es un entramado de sentidos para que la formación del profesional en comunicación o en trabajo social vea a la comunicación desde dos perspectivas. Una es la perspectiva instrumental, que todos conocemos, ¿no? Esa perspectiva de la comunicación como instrumento para las relaciones sociales y para las relaciones entre las organizaciones, entre los vecinos, entre los organismos públicos, ¿no? Pero a nosotros nos parece muy importante ir un poco más allá y que la comunicación aparezca en el entramado sociocomunitario como un contenido en sí misma. ¿Por qué decimos esto? Porque la importancia de que el futuro graduado haga una experiencia concreta en el territorio, desarrollando junto con los otros, y este es un concepto que nosotros trabajamos desde la cátedra, que es la comunicación con el otro, con la otra, con el otro. La comunicación como un eje horizontal de construcción compartida. Y por eso decimos que es tan importante mirar esa función de la extensión universitaria, porque desde la reforma del 18, en que se visibilizan los tres pilares de investigación académica y extensión, en algún momento alguna universidad pensó que la extensión era trabajar como un faro que iluminaba la comunidad. Pero en todos estos años se ha ido cambiando, se ha ido discutiendo, se ha ido problematizando, y hace muchos años ya que la Universidad de Lomas trabaja con un concepto nuevo, que es justamente la extensión como presencia en la comunidad. Pero lo que no podemos negar es que nuestro estudiante, que es el estudiante que habita el conurbano, es la presencia de la comunidad adentro de la institución universitaria. Entonces no es algo que hay que salir a buscar o crear como algo ajeno a la producción de conocimiento científico desde el área de investigación o a la discusión teórica en las clases. Entonces, la comunicación comunitaria como herramienta y como contenido en los procesos de participación popular arranca desde una conceptualización que es previa, que es considerar a la comunidad organizada como una síntesis de trabajo desde abajo hacia arriba, en el que la universidad no puede sentirse ajena.
y esto que decía Gustavo al principio de, bueno, todas las formas que tiene la universidad, lo hemos visto en la primera charla en la que Oscar mostró el trabajo del SAOP y tantos otros instrumentos que tiene nuestra facultad y nuestra universidad. Nosotros lo que queremos renovar cada cuatrimestre es ese acercamiento, esa presencia en cada barrio. Y de ahí han surgido muchísimas oportunidades de construcción de contenidos nuevos. Hay un elemento fundamental que es la consideración del territorio como el espacio de disputa donde se construye políticamente la sociedad que queremos. Entonces, por eso decimos que al concepto de comunicación comunitaria y al concepto de participación popular debemos incluir el concepto de acción política, de acción colectiva. La acción colectiva como una mirada política sobre el territorio. Por eso llevamos algunas herramientas que pretendemos queden como capacidad instalada en las organizaciones, como por ejemplo el mapeo de actores, porque el mapeo de actores permite, desde una mirada de planificación participativa, empezar a compartir una gran cantidad de información respecto de quiénes son los actores colectivos en cada comunidad y cómo mejorar la capacidad instalada en la planificación comunicacional y en el diseño del análisis de la situación comunicacional de cada organización, mejora las relaciones interpersonales y va construyendo nuevos desafíos. En ese sentido, la participación se enriquece y se ven enriquecidos todos los actores que participan en estos procesos que la cátedra promueve en cada cuatrimestre, que es que los estudiantes puedan conocer la realidad de algún determinado territorio y en forma paralela a la incorporación de sus contenidos teóricos, nosotros tengamos una vivencia en el territorio que permita dejar alguna capacidad instalada en materia comunicacional en las organizaciones sociales. Por eso el producto de la charla, de la conversación, del entramado con cada miembro de organizaciones sociales con los que trabajamos en cada cuatrimestre desde hace muchos años, promueve que en principio ellos puedan detectar una problemática, una zona problemática, despejar un problema, construirlo juntos para poder abordarlo. Y ahí el estudiante de comunicación o el estudiante de trabajo social construye esa forma comunicativa y entrama en forma directa y consideramos muy valioso y muy importante lo que tiene que aportar la experiencia de cada vecino, porque, digamos, la existencia de esa comunidad, de esas tramas de relaciones que están en cada barrio, por supuesto que son previas a nuestra aparición. Y ahí lo que queremos es formar una clara conciencia en los estudiantes de ciencias sociales de que nosotros lo primero que hacemos es escuchar, ¿no? Para poder construir una buena comunicación comunitaria, tenemos que ser grandes orejas, decimos siempre en la cátedra, tenemos que transformarnos en grandes orejas. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar al otro. Y tenemos que poder conocer y comprender cuál es la identidad cultural de ese territorio. Porque la identidad cultural es lo que nos permite encontrar la riqueza y es lo que nos permite encontrar las posibles soluciones que los propios vecinos van a poder construir con la asistencia, con la colaboración, con la asistencia técnica de los estudiantes en territorio a las propias problemáticas que esa comunidad va identificando. Y entonces quizá esa comunidad nos demanda una asistencia técnica o una capacitación, o el armado y el diseño de algún proyecto, y de ninguna manera nosotros lo hacemos del tipo de planificación normativa y le llevamos un producto llave en mano. Al contrario, lo que hacemos es desgranar qué implica la realización de un proyecto sociocomunitario y cómo podemos construirlo juntos, y que cada representante de organización social descubra todo el conocimiento que ya tiene, lo ponga en común y nos demande lo que quizá necesita, y entonces ahí aparece, digamos, una sinergia muy interesante en esta alianza estratégica entre los conocimientos que tenemos todos los que participamos del proceso, porque todos tenemos conocimientos previos, y también todos recibimos conocimientos nuevos. Entonces, establecemos esta categoría de microsocialidad en cada barrio,
porque en general las problemáticas que surgen, identificadas y a resolver, tiene que ver con la ruptura del tejido social, con la ruptura de la solidaridad, con la ruptura de la cooperación local, la cooperación entre pares, y lo mejor que puede ocurrir es que se construyan equipos multidisciplinarios, multiactorales, con presencia de los organismos del Estado, con presencia de las organizaciones y con presencia de la universidad en tanto institución, pero también en tanto profesionales jóvenes que se están formando para poder construir juntos las respuestas a las problemáticas que se van identificando. Por eso, lo que tenemos que ver es cómo tomamos como los conceptos como entramados entre sí también, porque esta mirada, si uno quisiera identificar un poco por qué construimos esta mirada la construimos a partir de incorporar conocimientos del desarrollo de la comunicación para el cambio social que se dio en Latinoamérica a partir de la década del 60. Frente al concepto de comunicación para el desarrollo, nosotros optamos por poner como paradigma la comunicación para el cambio social. Y la comunicación para el cambio social lo que implica es una comunicación más democrática, una comunicación que implique escuchar a todas las voces, una comunicación que implique poner las palabras de todas y de todos desde la identificación de las problemáticas que queremos abordar. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta siempre que los instrumentos que vayamos a usar, tanto de diagnóstico, entre comillas lo digo porque es una palabra, la usamos porque es común a todos, sabemos lo que queremos decir, nosotros preferimos hablar de descripción del punto de partida, de descripción de la situación inicial en la que, desde la cual partimos para este análisis, y es muy importante que a partir del mapeo de los actores sociales y comunitarios, podamos identificar no solamente los que piensan como nosotros, al contrario, podamos identificar a todos, que todos puedan expresarse, que podamos considerar la opinión del que piensa diferente, que la podamos tener en cuenta, y que esa comunicación vaya dejando ejercicios en la comunidad para mejorar la comunicación entre las organizaciones y los organismos del Estado en todos sus niveles, porque nosotros vivimos en un entramado social complejo, y si bien no creemos en las recetas, vemos que en el conurbano hay un montón de cuestiones comunes, y en muchos de los barrios que están muchas veces sobrehabitados, ¿no? Sobreocupados, hay además muchos organismos públicos presentes, y hay muchos profesionales, y hay muchas políticas públicas desarrollándose, y consideramos que mejorar la comunicación adentro de una organización social y mejorar la comunicación entre las organizaciones también mejora la comunicación con los organismos públicos y con las organizaciones, a veces también organizaciones sociales de mayor envergadura, de corte nacional o internacional, que muchas veces intervienen también en el barrio. Entonces consideramos que la participación comunitaria se ve enriquecida, se ve facilitada, se ve fortalecida, si nosotros podemos tener buenos procesos de comunicación en el que podemos partir de una escucha atenta, respetuosa, que permita considerar las opiniones, las percepciones, las miradas de todas y todos los que están discutiendo y participando en ese lugar, y también ver cuáles son las miradas de los que vienen desde fuera de ese territorio. Y ahí, en la materia justamente de animación sociocultural, nos paramos en una posición que justamente creo yo que es una de las que más tiene que ver con la relación con la extensión universitaria en general, que cada cátedra puede darle una mirada, un sesgo a su función de extensionista con los docentes y los estudiantes, que es, ¿cuál es la función de ese animador?
el estudiante puede ir a llevar, a promover y a liderar un proceso de transformación o de cambio. Nosotros consideramos que no. El estudiante, el equipo de estudiantes con los profesores, podemos ir a promover que surjan justamente esos liderazgos territoriales y que los propios animadores sean las personas que van tomando el liderazgo en su comunidad, en su territorio, y van construyendo. Entonces nosotros podemos ser más como promotores, como educadores populares, como promotores de buenas prácticas comunicacionales. ¿Y por qué nosotros hacemos eje en el diagnóstico y la planificación? Porque lo que muchas veces no nos permite avanzar es no tener buenos diagnósticos, buenas descripciones de las situaciones iniciales, de respecto de dónde puede estar la problemática de por qué nos cuesta tanto a veces comunicarnos, por qué está tan instalado el individualismo, por qué falla en algunos lugares la cooperación y la construcción solidaria. Si bien la gran presencia solidaria en los barrios de las organizaciones es lo que nos permite tener, aún en épocas de crisis tan profundas económicas como a la que se llegó en diciembre del año pasado, después de, digamos, desmantelar muchas de las políticas públicas que estaban presentes en los territorios, sino también en este momento de pandemia, en este momento de aislamiento social obligatorio, donde las organizaciones están cumpliendo un rol indispensable en la sostenibilidad de la vida cotidiana todos los días. Ahora, esto te facilita mucho más si hay buenas prácticas comunicacionales y si podemos tener en los territorios construidas redes de comunicación. Por eso rescato esta propuesta de Tejiendo Redes, porque la comunicación que fluye de manera horizontal y construida entre todos genera muchas mejores oportunidades de desarrollo de esos barrios, de los barrios de la vida cotidiana, sobre todo en los barrios que han sido vulnerados. Nosotros desde la cátedra hacemos hincapié en que es tan importante el uso del lenguaje porque el lenguaje nos constituye y cuando nosotros nombramos hacemos posibles muchas de las cosas. Entonces preferimos hablar de barriadas vulneradas o de personas que han sido vulneradas en sus derechos, porque vulnerables somos todos y todas. Entonces, cuando nos encontramos en un barrio que tiene grandes necesidades y que quiere identificarlas, priorizarlas, que quiere empezar a recortar para ver de qué manera se pueden enfocar en posibles soluciones, siempre es mucho más importante cuando esa solución se construye con la participación de los sujetos de derecho, que son las vecinas y los vecinos, jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, no genéricos, inmigrantes, nacidos en el lugar. O sea, esta riqueza que da la diversidad que tienen nuestras barriadas y las poblaciones de nuestras barriadas, permite que si hacemos una buena comunicación, también el sujeto de derecho se corra del lugar de beneficiario, se corra del lugar de persona vulnerada y pueda empezar a plantear desde sí mismo, como sujeto individual o como sujeto colectivo, por dónde pueden pasar las soluciones a sus problemáticas y ser parte de la solución, ser parte de la decisión de por dónde se prioriza, por dónde se hace el recorte. Entonces nosotros creemos que la comunicación comunitaria hace un gran aporte a que puedan escucharse todas estas voces y a que el propio sujeto de derecho que está transitando una situación de vulnerabilidad, de derecho vulnerado, pueda ser parte de la solución, de las propuestas y de las decisiones. Por eso decimos, vuelvo a retomar este concepto que mencionaba al principio, de acción colectiva, porque la acción colectiva no es una acción en manada, es una acción donde se pone la mirada política, y esto lo tomamos de la educación popular, del marco teórico de la educación popular, en el que, para que de verdad podamos construir mejores situaciones de vida en nuestros barrios, tenemos que poder participar todas y todos en la descripción del problema inicial y en las propuestas de solución. Por supuesto que la academia puede brindar herramientas, aporta muchísimo, aporta otra mirada.
Me parece a mí que le erramos si nosotros nos ponemos en el lugar de que somos los que podemos llevar soluciones a los territorios y que podemos llevar proyectos cerrados, llave en mano, que van a resolver las cuestiones que la gente está viviendo y está padeciendo, porque, vuelvo a retomar, nosotros podemos generar soluciones que sirvan a varios barrios, pero para poder implementarla en cada barrio es indispensable que sea adecuada y sea ajustada esa propuesta a partir de la identidad cultural de cada uno de los barrios. Porque la identidad cultural recupera ejes que nosotros vemos también teóricamente, pero una cosa es ver los ejes de intervención en forma teórica, ¿no? El eje histórico, el eje lúdico, el eje social, y otra cosa es que el propio vecino del barrio recupere ese eje histórico. Entonces, a veces nos encontramos con experiencias en los que la propia gente que está participando, quizá ubicada en un lugar que quizá le fue impuesto en determinado momento, de que no puede resolver, que te necesita que alguien le venga a resolver, si nosotros ponemos una dinámica en juego en el territorio de la reconstrucción de la línea histórica del barrio, la línea histórica de las personas que habitan ese territorio, la línea histórica de las organizaciones sociales, vemos que quizá esa comisión directiva, esas mujeres, porque les digo que el 90% de las que participan y lideran y llevan adelante las transformaciones de los barrios son mujeres, y por eso las organizaciones están en pie y están activas fuertemente, por esa mirada, digamos, de las mujeres que se involucran en el desarrollo de sus territorios. Vemos que quizá este momento, esta comisión directiva piensa, siente que no puede. Cuando hacemos el ejercicio del desarrollo de la línea histórica, vemos que quizá ese grupo, esa organización, esa sociedad de fomento, esa biblioteca, ese centro comunitario, esa unidad básica o ese centro político del radicalismo, del socialismo, de la izquierda, tiene una historia rica y quizás hace 10, 15 años resolvió una problemática. Hace 30 años cuando se fundó o hace 40 años cuando se fundó, impulsó la llegada de algún servicio al barrio que no estaba. Bueno, ¿qué hacemos cuando vamos con nuestros estudiantes a trabajar? Lo primero que les pedimos es que nos cuenten cómo están y que ellos se escuchen para ver cómo están describiendo esa realidad. Pero también les pedimos que vean qué pasó en ese barrio para llegar a donde están con todo lo bueno, primero valorando, primero poniendo el vaso medio lleno. Yo siempre le digo a nuestros estudiantes, la mirada nuestra de la cátedra somos medio vaso llenistas, o sea, siempre partimos por la positiva, partimos por las posibilidades, partimos por la riqueza cultural que tiene cada organización. Entonces, quizá tomando ese eje histórico, muchos de los vecinos y vecinas, sobre todo los más jóvenes, conocen cuánta fuerza tuvo esa organización en determinado momento. Y eso le permite, cuando hacemos un FODA o cualquier metodología que nos permita describir esa realidad que tenemos, ver cuántas cosas valiosas y cuántas experiencias ricas tuvo ese barrio en ese desarrollo histórico. Entonces, no importa que vayamos con un proyecto que quizás es muy parecido al que se hizo en otro barrio, pero ese proyecto la gente lo toma, lo desarma, lo deconstruye y le pone su propia impronta personal desde su identidad cultural. Y a partir de allí, esos actores personales y esos actores colectivos concretos, con nombre y apellido, con historias, con situaciones particulares bien definidas, empiezan a construir esa propuesta de solución juntos. Y ahí nuestros estudiantes están haciendo una tarea, más allá del aprendizaje, de una tarea académica, están haciendo una tarea de extensión, que es llevar esa mirada de construcción de la universidad a ese barrio y traerla, porque muchísimas veces esos compañeros y compañeras de los barrios vienen a alguna jornada a la universidad a explicarnos sus vidas y sus propuestas, las soluciones que encontraron, y a entramar con nosotros en un ida y vuelta de la facultad con el territorio y del territorio con la facultad. Así que bueno, esta es un poco la mirada que quería compartir con ustedes. No sé, Agustina, si querés que avancemos un poco más, no sé cómo estamos de tiempo. Ya que me desmuteo. Sí,
Sí, no, yo avanzaría un poco más, tiempo estamos bien, estamos perfectos, y nada, decirle a la audiencia que nada, si quieren ir haciendo algunas preguntas o escribirlas o pedir la palabra para ir, nada, cortándote, Leo, y avanzando también sobre las dudas, también es interesante el ida y vuelta, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, hay un concepto más que nosotros trabajamos mucho y que justamente define esta particularidad de, digamos, de delimitación del barrio en el que trabaja cada organización social y al que vamos a tratar de entramar, que es el concepto de territorialidad. Cuando nosotros hablamos de territorialidad, digamos, partimos de esa base de un territorio determinado, barrial, pero decimos que en cada momento histórico, o sea, si uno tomara en cuenta un eje de coordenadas, espacio-tiempo, como dos coordenadas en un eje cartesiano, decimos, ese territorio en este momento determinado, con estos actores sociales e individuales, con esta presencia del Estado determinada, con esta presencia de organizaciones sociales, a veces de fundaciones, de organizaciones internacionales, como puede ser Cruz Roja, Cáritas, fundaciones que vienen trabajando en asistencia y en construcción social y cultural en los territorios, da la foto, si se quiere, de lo que ocurre social, política y culturalmente en ese momento, en ese lugar. Entonces englobamos con el concepto de territorialidad esta foto que se puede construir con este barrio en este momento, con estas condiciones de trabajo. Y esto lo digo porque muchas veces desde las ciencias sociales se han cometido errores o equivocaciones, que es tener una descripción de un determinado barrio construida en un determinado momento histórico, pasa el tiempo, pasan 5 años, 10 años, y quizá un equipo técnico de algún organismo público o social o privado va con ese análisis a tratar de mirar la realidad actual. Y eso genera muchas desviaciones, porque la realidad en ese territorio va cambiando en forma permanente con las participaciones y las intervenciones de todas y todos. Entonces, nos parece muy importante, sobre todo cuando aplicamos la metodología de mapeo de actores, construir, describir, situar en ese momento la descripción de ese territorio como territorialidad, es decir, con lo que ocurre hoy y las relaciones hoy, inclusive entre las propias organizaciones. Esto es lo que cambia y lo que muchas veces da posibilidad de generar cambios y de generar proyectos que en determinados momentos no existen. ¿Por qué? Porque las relaciones políticas, sociales y culturales entre las organizaciones sociales del territorio e inclusive dentro de una misma organización, cuando la organización es compleja, están dentro de un proceso y están en cambio permanente. Entonces, no podemos considerar un territorio con las características que tenía, con los entramados de relaciones sociales, políticas y culturales que tenía en otro momento histórico, porque esto es lo que le va a dar riqueza y lo que le va a dar identidad y lo que le va a dar eh, el, la mirada situacional a la intervención que podamos hacer en esa barriada, en esa organización, en ese conjunto de organizaciones. Y en ese sentido, también vuelvo a retomar, nosotros podemos hacer propuestas instrumentales de comunicación, ¿no? Muchas veces en este último tiempo pareciera que los problemas eran la falta de conectividad o la falta de redes sociales, de que las organizaciones tuvieran páginas, tuvieran Facebook, tuvieran Twitter, tuvieran Instagram y pudieran comunicar desde allí. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿la comunicación comunitaria puede ser apoyada por alguna herramienta digital? Pero la comunicación comunitaria tiene eje en la comunicación cara a cara, en la comunicación que construimos a partir de la acción conjunta, de la propuesta de acción colectiva, que es esa propuesta de mirada política sobre las necesidades de un territorio y la posibilidad que tienen los distintos actores individuales y colectivos de operar sobre esa realidad. Porque una de las cuestiones que discutimos cuando vamos al territorio también es el concepto de problema, cómo problematizamos.
Si nosotros nos paramos en la mirada de que el problema es un obstáculo, vamos a poder proponer saltarlo, correrlo, ocultarlo, taparlo, no sé, para poder. Nosotros partimos de otra mirada que es ver al problema como una oportunidad de intervención posible. ¿Cuál sería la posibilidad? ¿Cuál sería la propuesta para poder desarmar ese problema, conocerlo, comprenderlo y actuar en consecuencia para resolverlo? Y ver dónde están las herramientas, los recursos y las responsabilidades, tanto particulares como colectivas, de la propia comunidad y del Estado que puede estar operando allí, o del sector empresarial que puede estar operando allí. Y acá podemos tomar el conjunto de problemáticas, pueden ser problemáticas ambientales, pueden ser problemáticas de niñez, pueden ser problemáticas de violencia de género, pueden ser problemáticas de falta de servicios, diversas problemáticas. Y es donde desarmar ese problema y verlo como un objeto de intervención posible, posibilita también ver las herramientas, los elementos, las posibilidades que tiene el propio barrio de intervenir, y saber también qué reclamar y dónde reclamarlo, cómo construir con el otro. Por eso, esta comunicación para nosotros, comunitaria, es la posibilidad de construir con el otro una comunicación que mejore para que ponga arriba de la mesa las herramientas que tenemos que utilizar para poder construir las soluciones de manera horizontal, compartida. Bien, Leo. Bueno, muchas gracias. Un poco quería aprovechar que está Oscar Amaya, para aprovechar la interacción entre los dos. Oscar, ustedes en el SAOP estuvieron llevando adelante, en este contexto de pandemia, Leo, Sí, la comunicación, por ahí casi hasta sin recursos. También ahí está María de la Paz Villanustre, que también es una compañera del sí. SAOP. Casi sin recursos, ¿no? Digo, estoy pensando en un contexto de pandemia donde el cara a cara se nos cortó, que un poco, bueno, el SAOP buscó sortear algunos obstáculos y mantener la comunicación a pesar de la pandemia. A veces en el territorio nos encontramos con que la realidad es de una manera, la interpretamos de una manera, pero cuando queremos accionar también encontramos nuevas dificultades, ¿no? Que es lo que nos pasa creo que a todos en la vida misma. Pero en el territorio uno trata de llevar adelante procedimientos o diagnósticos o incluso hasta estipular una receta de acción, y claramente eso es medio difícil. Me gustaría, Oscar, que pudieras contar un poco la experiencia que estuvieron llevando adelante ustedes y ponerla en juego con esto que nos propone y que nos plantea Leo, ¿no? Para este ida y vuelta que les planteaba. Bueno, yo escuchaba con atención a Leo y encontraba varios puntos de resonancia con lo que él está diciendo, porque así como él plantea la idea de una comunicación comunitaria, nosotros planteamos la idea de una clínica comunitaria. Y en ese sentido me parece que la idea de territorialidad es una idea que compartimos. Cuando yo hice la primera charla de este ciclo, eh, hice mención a la iniciativa que Leo tuvo con otra colega de traer a los iconoclasistas para que puedan plantear su mirada respecto del territorio, que me parece muy potente. Y bueno, y le comenté a Agustina, eh, tenemos que hacer algo con Leo, tenemos que pensar el territorio juntos. Y, y bueno, no sé, me sorprende y no me sorprende escuchar esta idea de sujeto de derecho vulnerado, que no tiene que ser pensado únicamente desde su carencia, sino desde su potencia. O sea, nosotros pensamos al sujeto de derecho vulnerado
del mismo modo que dice Leo, como alguien que está en condiciones de restituir esa oportunidad arrebatada. Y con los pacientes hacemos eso, pensamos juntos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la pantalla? ¿Qué hacemos con el WhatsApp? ¿Cómo llevamos adelante una clínica sin cuerpo? Y esto es el gran desafío que estamos llevando a cabo en el SAOP. Y por eso me encanta esto, Leo, que decís, de no pensar al problema como un obstáculo. Nosotros creemos que una cosa es tener problemas y otra cosa muy distinta es estar en problemas. Porque si nosotros estamos en problemas, estamos conjugados en ese problema. Y tenemos que vernoslas con ese problema, apropiarnos y buscar transformaciones. Tener problemas es esperar esto que Leo dice, ¿no? La asistencia, el auxilio, el socorro, pensar a los sujetos como sujetos de la carencia. Y en este sentido, en el SAOP pensamos a los sujetos como sujetos de la potencia. Y por lo tanto, en condiciones de transformar sus condiciones de existencia, justamente, ¿no? Y lo que está pasando es que las niñas, los niños, los adolescentes, sus familias, nos están proponiendo los mejores modos de encuentro posibles que podemos tener en la virtualidad, ¿no? Y en este sentido, me parece que, que compartimos una concepción con Leo de cómo pensar la territorialidad, cómo pensar el trabajo en extensión, ¿no? Esta idea de que los estudiantes llegan a la facultad y está llegando la comunidad a la facultad. No es que la facultad solo puede ir a la comunidad, ¿no? Y me parece muy interesante porque en el SAOP pasa algo similar, ¿no? Las familias llegan a la comunidad universitaria y nosotros en la virtualidad estamos comprendiendo mejor la lógica de las barriadas, comprendiendo mejor esto que él dice de cómo son los tiempos, los espacios, los actores, las instituciones, las condiciones. Entonces me parece muy importante que lo que habitualmente no sucede, ¿no? Que una carrera como psicopedagogía, una carrera como comunicación, puedan establecer un trabajo interdisciplinario y poder comprender que en definitiva estamos en la facu de sociales. Entonces nuestra intervención tiene que ser una intervención sociocomunitaria. No podemos pensar una psicopedagogía de consultorio. Tenemos que pensar una psicopedagogía territorial. Y entonces, comunicación comunitaria y clínica comunitaria creo que nos permiten realmente poder pensar el sentido profundo de una facultad de ciencias sociales enclavada en el conurbano. Por eso me, me place mucho escucharte, Leo, porque aunque venimos de bibliotecas distintas en cierto punto, creo que estamos mirando hacia un mismo horizonte y que compartimos utopías. Por eso me encantó que hayan traído a los iconoclasistas y en mi charla recomendé que consigan el libro de los iconoclasistas, así como de otros colectivos, ¿no? Así que me gustaría que podamos profundizar en esta cuestión, porque nosotros también estamos construyendo territorio, mapeos, estamos tratando de pensar cómo son las escrituras semióticas extensionistas, ¿no? Que no son únicamente escrituras de investigaciones, sino también escrituras territoriales, ¿no? Y no digo únicamente como si fuese algo menor, sino que el extensionista tiene que investigar y tiene que desarrollar sus propias comunicaciones, ¿no? Comunitarias. Y en este sentido, por eso Agustina mencionaba a Mapi, una saupiana que está aquí presente con nosotros, y Gastón, que también pertenece al proyecto y coordina el proyecto de voluntariado, y otras personas aquí presentes que han pasado por el SAOP. Ahí estoy viendo a Fabiana, es decir, algo que me gustaría que también por ahí Mapi pueda
compartir con nosotros o Gastón. Qué bueno, Oscar. ¿Querés exponer vos? Yo ya hablé la vez pasada y no sé, siempre me deja hablando a mí sola. A ver, no lo veo. Ahí está. Está Hola, por acá. ¿me escuchás? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí. Bueno, Sí, sí, ahí como nombraba Oscar, lo que realizamos nosotros, bueno, hace unos 5 años aproximadamente, no sé si son 6, es un proyecto que lo emplazamos como, si bien es un voluntariado, nosotros lo vimos como algo más, sino como la posibilidad de que la psicopedagogía pueda salir al territorio, ¿no? Y por suerte nos hemos encontrado con un montón de cuestiones que nos sirvieron un montón a nosotros y que también nos posibilitó el encontrarnos con la comunidad. Nosotros lo que realizamos son talleres lúdicos de estimulación a diferentes jardines comunitarios de Lomas de Zamora. Estos jardines están en la periferia, lo que es Fiorito, Unge, Santa Catalina, toda lo que es la periferia de Lomas de Zamora y también los barrios más próximos a nuestra facultad. También poder visibilizar estos actores comunitarios, esta potencia organizativa también que tienen y poder vincularlos con la facultad. Una facultad que si bien estaba muy cerca, no había tenido vinculación anteriormente con este tipo de organizaciones de nivel inicial. Así que bueno, en sintonía con lo que comentaba Leo durante toda la charla y lo que dice justamente Oscar, creo que sería muy positivo poder encontrarnos, ¿no? Encontrarnos si bien ya nos hemos encontrado yo creo, ¿no? En el pensamiento, ¿no? Y en lo teórico y en lo práctico, pero poder tal vez encontrarnos para seguir ahondando en este tipo de proyectos que creo que van totalmente en sintonía, que yo por lo menos desconocía hasta el momento. Esta cosa de la vinculación y también de la integración de la comunidad y de actores recontra importantes para la comunidad de Lomas de Zamora, como son los jardines comunitarios, que son madres cuidadoras, o sea, vecinos que se han organizado y han formado, o sea, de la nada, en su primera instancia, merenderos, y con el tiempo se han ido transformando a lo que son instituciones de nivel inicial. Creo que es súper importante poder continuar con esto. Bueno, ahí, Agustina, te cuento que en principio totalmente de acuerdo, en coincidencia con lo que planteó Oscar y el compañero que está trabajando también en SAOP y en el voluntariado. Los compañeros escuché también, vi la charla, la verdad que, Oscar, te digo que estamos trabajando en gran sintonía, pero el mayor desafío, cuando nosotros, bueno, pusimos un espacio, pero en realidad tendría que ser un eje transversal a todas las materias. Yo ahí les decía recién que trabajo con Laura García y Carmen Díaz, que están presentes, y nuestros estudiantes de este cuatrimestre también, y nosotros estamos haciendo en la materia de trabajo social en este momento un trabajo muy interesante y que asumimos el compromiso y el desafío de hacerlo en forma virtual con nuestros estudiantes. Es la materia final de la carrera, por lo cual son poquitos estudiantes. Las estudiantes y el estudiante que está en este momento conformando este grupo han trabajado muy fuertemente con una fundación y con los jardines comunitarios y con las líderes, con las personas que llevan adelante el trabajo cotidiano, y han hecho un gran esfuerzo por mantener reuniones por Zoom, por mantener reuniones por videollamadas y por mandarles encuestas, y han llegado hasta el nivel de estar en contacto hasta con madres, hasta con docentes, construyendo un proyecto juntos. Y lo que les quería decir además es que los estudiantes de animación también en este momento están haciendo un gran desafío, que es poder resolver el trabajo de este cuatrimestre sin presencia comunitaria barrial, que para nosotros tiene que ser un desafío que el estudiante universitario haga experiencia en organizaciones sociales como opción de vida en algún momento, porque es la única forma de conocer a la comunidad. Yo la veo ahí conectada a Pili, y digo, cuánto
los que somos docentes tuvimos una formación académica determinada, pero la formación del trabajo sociocomunitario como acción política transformadora, la incorporamos a nuestra formación participando de organizaciones sociales y participando de procesos colectivos en donde, como vos rescatabas, Oscar, recién, veíamos no al sujeto vulnerado como un sujeto carente, veíamos a un sujeto vulnerado con un 90% de sus capacidades de intervenir en la resolución de ese problema. Lo que había que correrse es de una construcción que es política y que es cultural, de que hay determinados sectores que no pueden resolver sus problemas. Y esto fue construido también muchas veces con intervención de las ciencias sociales, con profesionales que hemos ido a decirles, no, ustedes quédense a un costado que nosotros les vamos a resolver. Y eso, digamos, si bien lo hemos corrido de la formación, y yo sé que sociales no forman en ese sentido, pero hay mucho presente en eso, de pensar soluciones mágicas, soluciones que sirvan, un modelo para resolver el tema del hambre, un modelo para resolver el tema de la falta de trabajo, un modelo para resolver la violencia. No hay modelos. El modelo se construye en ese cara a cara, en ese entramado, y en que la propia persona, y en el caso nuestro, vuelvo a hacer hincapié, nos interesa mucho hablar de los colectivos, de las organizaciones sociales, porque es la base de la comunidad organizada, es que las organizaciones estén fuertes y contengan cada vez más vecinos, y haya sistemas de representación al interior de las comunidades, validando, valorando eso, porque entonces esas propias comunidades son las que depositan confianza en los líderes territoriales, que son los que después entraman con las otras organizaciones y entraman con el Estado y entraman con la universidad, que es el Estado y que es la comunidad, pero muchas veces queda como un organismo aparte, y que hay que romper esta segmentación. Entonces, yo aprendí mucho trabajando, en principio como líder desde la parroquia, después como líder de campamento, después en la biblioteca popular que fundamos con Carmen, en la Fundación Generación Siglo XXI con Pili, en los puestos del Estado que he podido transitar también, porque entonces nosotros tenemos que formar profesionales que puedan trabajar con la comunidad desde organizaciones, pero que puedan también tener esta conciencia cuando asumen cargos en el Estado, que no piensen que la solución la puede llevar el Estado a una comunidad que es pasiva. La comunidad siempre es activa y siempre tiene más claro lo que tiene que hacer. Lo que no tiene son los recursos económicos. Y sin recursos económicos tampoco se sale de las problemáticas. Entonces el Estado ahí tendría que estar con una mirada atenta a qué está construyendo esa comunidad y cómo subsidiariamente me pongo al lado de esa organización social y fortalezco lo que la organización social necesita que fortalezca, que ellos lo tienen clarísimo. No tenemos que ir a iluminar, tenemos que ir a ponernos al servicio. No sé, es lo que pienso. Sí, sí, totalmente. Ustedes recordarán, Leo, y mencionás a Pili y a Carmen, ustedes recordarán esa expresión falaz de bajar al territorio, de descender al territorio. ¿Cuánto tiempo esa expresión estuvo naturalizada? ¿Cuánto tiempo tardamos en realmente poner un ojo crítico y meternos en la disputa del sentido? Porque vos antes hablabas del territorio de disputa. El discurso es un territorio de disputa. Y hubo que trabajar mucho para dejar esa falacia, ese obstáculo ideológico terrible, ¿no? Y sin embargo, vos sabés que algo de eso sigue perviviendo, lamentablemente. Por supuesto. No en nuestra facultad, pero sí hay una cuestión que sí, que entiendo que somos todos un poco responsables. Vos decías la academia, y también otros espacios, ¿no? De acuerdo, totalmente. Sí, totalmente, Oscar. No sé si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta. Yo, para no ser yo la que pregunte y nada más, la idea es que puedan participar todo lo que lo deseen. Pili. Con la tecnología no me llevo muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Pili. ¿Me escuchan? Bueno. No, escuchaba, obviamente con Leo hemos
trabajado durante muchísimos años. Él era muy joven y yo también. Pero claro, mi generación tuvo la experiencia de vivir las épocas del proceso militar en el aula. Por lo tanto, aprendimos a golpes que la única manera de formar a las generaciones, esas que estaban sentadas en el aula, pudieran ser libres en algún momento, porque los docentes siempre vemos a nuestros alumnos y alumnas como los futuros ciudadanos y ciudadanas que van a transformar nuestro país. Entonces, nosotros la resistencia la hicimos uniendo a la política, nuestras convicciones políticas, y no las separábamos de la pedagogía. Para nosotros, pedagogía y convicción política era una sola cosa. ¿Por qué? Porque solos descubrimos que la educación popular era la única que iba a llevar, yo hablo de mi experiencia en Fiorito, en Villa Centenario, integré las mesas de trabajo en el 73, donde ahí aprendimos que todos podíamos participar realmente priorizando las necesidades. Y realmente cuando uno trabaja con esas limitaciones, el aula es el único lugar en donde creamos el espacio de la transformación y la resistencia. Y así llegamos a una convicción de que la educación eminentemente tiene una función social por excelencia. No podemos escindirla de la convicción política y de lo que podemos lograr a través no de un adoctrinamiento, sino de crear seres libres que piensen y analicen y decidan el día de mañana con libertad, en libertad. Por lo tanto, creo que el trabajo en territorio es algo fundamental. Por eso, el año pasado, cuando me invitó Leo a escuchar los trabajos de sus alumnos, era como revivir la época de nuestras andanzas en los 70 por los barrios de mi querido Cuartel Noveno, que lo amo porque desde allí salieron tantos líderes. Y me acordaba de Aníbal Ford, a quien Leo se acordará que en la fundación los tenía locos con Aníbal Ford, y porque para mí yo descubrí allí el mundo de la mano de Aníbal Ford, de qué era la comunicación, de quiénes lideraban los sistemas de comunicación hegemónicos, y cómo él decía, me acuerdo, que había que poner el oído para escuchar la voz del pueblo, es decir, que no teníamos que inventar las necesidades del pueblo. El pueblo sabe cuáles son sus necesidades. Lo único que tenemos que hacer es escucharlos, poner el oído, y porque además, como bien dice usted, Oscar creo que dijo, ¿no? Sí, ¿Es Oscar? sí, Sí. sí. Nosotros, cuando íbamos a territorio, después yo estuve en Acción Social, trabajé en el Plan Vida con 5.000 mujeres, bueno, es decir, cuando íbamos con las universitarias que estaban en los equipos nuestros, yo les decía humildemente, yo soy desertora universitaria, no terminé la carrera de Ciencias de la Educación, entonces humildemente les decía a mis equipos universitarios, chicas, no inventen los problemas, vayan a escuchar cuáles son los problemas que ellos tienen, porque además, como usted bien dice, Oscar, y ya sé que Leo acuerda, ellos tienen muchísimas estrategias para salir de la realidad que están viviendo y que a veces no conocemos. Entonces, primero escuchemos cuál es el diagnóstico que ellos hacen y cuáles son las estrategias que hasta el momento en que llegamos nosotros fueron las que emplearon, hasta yo diría trágicamente, para sobrevivir primero,
pero nunca resignándose a eso, sino a apostar a algo más. Si nosotros primero ya vamos con un diagnóstico preestablecido, nos estamos equivocando, y más en estas épocas, y en las que vienen después de la pandemia, porque todo cambió. ¿Cómo ahora nos estamos dando cuenta en las organizaciones sociales que están bancando en territorio con el protagonismo de las mujeres esta época difícil que están pasando nuestro pueblo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos, pero fíjense quiénes salieron primero a la calle. Salieron ellos y ellas porque ellos tienen experiencia de pobreza, tienen experiencia de que solos no pueden y dan el pedacito de pan que tienen al vecino o la vecina. No les tenemos que enseñar la solidaridad, ellos la tienen. Y sobre todo lo que tenemos que empezar a indagar, e insisto, en este momento, ¿cuáles son esas estrategias que ahora afloraron, pero hace muchísimos años que están? Yo he tenido cargos importantes en las decisiones políticas de la provincia y decían que era la hormiguita viajera porque así me iba a los barrios a ver qué estaba pasando. Y cuando uno se sienta en las reuniones de gabinete, puede llevar la realidad, no la que inventamos, sino la que nos enseñaron aquellos que están bancando la realidad de cada época, de cada momento de nuestra historia. Y esto no es idílico, es real. Entonces, a mí me alegra tanto escucharlo, bueno, qué decir de mi querido Leo, pero también su palabra, Oscar, porque creo que ustedes de lo académico han sintonizado con la realidad del pueblo. Así que hoy me siento muy, muy feliz a mis 81 años de estar compartiendo con esta juventud y esta madurez de ustedes. Qué bárbaro, Pili. Es emocionante escucharte y fíjate que hay muchos jóvenes que te están escuchando, Pili. Así que yo creo que tu palabra es una semilla para ellos. Y es cierto, tan cierto lo que decís. No somos dueños de los diagnósticos, no somos dueños de las estrategias de intervención. Qué importante que traigas la escucha como el inicio del lazo que podemos establecer, ¿sí? Te agradezco mucho tus palabras, me alegro mucho conocerte a través de la iniciativa de la Secretaría de Extensión, y bueno, y esperemos seguir juntos, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo Muchas sigo. gracias, Pili. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias. Sí, gracias, Pili. Gracias, Oscar. Yo quería hacerte alguna pregunta más, Leo, para ir redondeando algunas cuestiones, porque quiero tomar, claramente lo que contaba Pili es claro, digo, en este periodo de crisis se vio fuertemente la experiencia y la memoria histórica de los barrios y de las manzaneras y de las mujeres tomando un rol activo coordinando el territorio. Claramente la aparición de las ollas habla de esa necesidad que existe, digo, un momento crítico, y fueron también años de mucho desgaste, pero además cómo ante la emergencia la organización emerge de la memoria celular casi que tienen en nuestras compañeras y compañeros de los barrios. Pero además de esto, quería, Leo, a ver si podíamos, para llevarnos también una idea, te quería poner dos disparadores. Uno, retomando la idea de la escucha que mencionaba Pili, ¿cómo podemos sistematizar esa escucha? ¿Cómo podemos pensar en sistematizar la escucha? Volviendo a nuestro rol de institución, de la extensión universitaria y de incluso mismo de las cátedras que están participando, ¿cómo podemos sistematizar la escucha? Y de acá te tiro una propuesta para pensarla para adelante, y eso es una construcción que vamos a tener que hacerla, pero ¿cómo podemos, que esto lo veníamos charlando con Oscar y yo lo venía investigando y hablando con otros extensionistas, cómo podemos generar como proyecto institucional, ¿no?
este mapeo colaborativo hacia dentro de la universidad, pero obviamente para con la comunidad. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que nosotros tenemos proyectos dispersos en todo el territorio, desde cátedras, desde secretarías, desde proyectos, programas, todo lo que está desarticulado. Bueno, ¿cómo podemos pensar ese mapeo también para que sea un ámbito de coordinación? Que cada uno puede caminar su sendero, pero sabiendo que está, esto es lo que vos decías, Leo, antes, que está el otro a una cuadra, que está el otro en el mismo territorio, que está el otro y la otra trabajando casi en sintonía. Como esas dos cuestiones para retomar y también, bueno, para ir cerrando, si es que no surgen preguntas o comentarios, que estaría bueno, aportes. Bueno, en principio, esto que planteaba Pili, yo lo planteé como lo primero que le decimos a los estudiantes con Carmen y Laura es sean una gran oreja. Lo aprendí de trabajo con líderes como Pili en el territorio, 40 años de trabajo barrial. Lo aprendí también de Jaime de Nevares, porque tuve la oportunidad de ser misionero en Neuquén allá en los 80. Y siempre está la escucha como punto de partida. Yo creo que nosotros tendríamos que poder generar algunos dispositivos, Agustina, si a vos te parece, desde Extensión, para que todos los docentes que ya estamos trabajando en la comunidad de distintas maneras, con estudiantes, podamos compartir algún dispositivo y podemos compartir esas escuchas que van construyendo las identidades barriales en las que estamos trabajando y estamos entramando, ¿no? Eso nosotros podemos hacer algún borrador desde las cátedras para poder presentar y que podamos discutirlo. Me parece muy interesante porque eso lo que permite luego es un registro que es el mapeo. El mapeo es una herramienta. Y el mapeo de territorios, ¿qué te permite? Te permite ver las relaciones sociales entre las organizaciones colectivas, fundamentalmente, y algunos actores individuales que a veces tienen peso propio. El mapeo de la apropiación simbólica del territorio, que es como cada una, cada uno y cada organización se apropia simbólicamente del territorio, cómo lo piensa, por qué en algunos barrios hay un lugar que es límite y no hay que ir en determinado horario porque es peligroso, porque en la plaza a la mañana la tienen los que les gusta caminar, a la tarde la tienen las mamás con los nenes, a la noche la tienen los pibes que van a jugar a la pelota. Esa apropiación subjetiva del territorio también surge del mapeo y nosotros podemos registrarla y convalidarla con el ciudadano y la ciudadana. Y esto es lo que es procesual, y esto es lo que cambia. Por eso, si nosotros queremos hacer una acción colectiva en un determinado barrio, en una determinada plaza, y no conocemos, no nos entramamos con la comunidad, podemos generar roces, podemos generar errores, podemos generar situaciones conflictivas porque tengamos la intención, sino porque desconocemos la realidad y el uso y la apropiación simbólica que tiene el barrio de ese territorio. A mí me ha pasado siendo funcionario de cultura que te proponían hacer acciones a veces en determinados barrios, en determinados espacios y en determinados horarios que sabes que no iban a funcionar. Porque el de la vía de un lado, de otro, y cuando Pili nombraba a Fiorito, yo digo, en un momento cuando fui director de Juventud hicimos con participación de bandas de rock, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Vos no podías desconocer que tal banda no podía tocar en tal barrio porque había una pica, una puja de poder, un entramado que no iba a resolver, que había que resolverlo antes si querías hacer esa acción. Y hoy nos puede pasar que en el mismo territorio haya personas tratando de resolver problemas y tengan problemas personales entre ellos, que luego son trasladados a las organizaciones sociales. Entonces, ese conocimiento, cuando vos decís el mapeo, si nosotros pudiéramos tener en extensión de la facultad el registro de lo que vamos teniendo en los barrios, completando un mapeo compartido, aunque sea a modo general, con un trazo más grueso al principio, compartimos dónde estamos trabajando, eso lo que nos puede permitir es potenciar. Hay muchos ejemplos. Hoy yo vuelvo a reiterar, veo a los estudiantes que este cuatrimestre están cursando con nosotros y veo la gran experiencia que hicieron, y si alguno quisiera entrar aunque sea un minutito a contar algo, sería muy gratificante, porque pudieron construir en este momento y con esta forma de relación
a pesar de no estar entramados, pero desde este concepto, que es escuchar a las mujeres que están trabajando en el territorio y proponer soluciones juntos. Entonces, a mí me parece muy interesante, Agustina, que plantees esto, me parece que sí que podemos hacer, como proyecto institucional, mapear dónde Sociales está trabajando en los territorios, cómo, con quiénes, caracterizar a los actores, porque el tercer tipo de mapeo social que nosotros llevamos adelante es el mapeo propiamente dicho de actores, donde uno lo que tiene es una caracterización de los actores. Y hay actores que trabajan en un solo barrio, por ejemplo, una biblioteca popular, un comedor, un merendero, pero también hay organizaciones que trabajan en varios barrios, que puede ser un club, una fundación, una liga deportiva. Yo sé, conozco mucho el trabajo que ustedes hicieron con el hockey con las mujeres, trabajamos varias veces con estudiantes en esa movida, en esa propuesta, en el empoderamiento de las mujeres, que las chicas de los barrios vulnerados, que no tenían que estar vulneradas porque podían jugar al hockey como cualquier otra chica. ¿Qué les faltaba? Las herramientas, los instrumentos, los palos de hockey, el micro. Entonces, no era una condición sine qua non de que determinados sectores de la población no pueden acceder a determinados deportes o a determinadas opciones culturales o a determinadas opciones laborales. Las imposiciones están porque está mal repartida la torta. Entonces, si la universidad puede intervenir en el territorio para visibilizar eso y para tratar de generar acciones compensatorias a partir de la propia impronta de las propias vecinas y vecinos de ese territorio, lo que pasa es que están mal distribuidos los recursos, no que hay sectores vulnerados y vulnerables, porque si en realidad están vulnerados en sus derechos, no pueden acceder porque tienen una educación de menor calidad, una alimentación de menor calidad, relaciones, acceso a los bienes culturales de menor calidad. Entonces, yo creo que esta mirada que vos tenés, de extensión de la facultad, haciendo todas estas improntas, todo este trabajo social, comunitario, no es ajeno a la formación de profesionales que hacemos nosotros. Porque hoy cuando Oscar hablaba del aula, cuando Pili hablaba del aula, yo digo, para mí, para mi equipo docente completo, cuando un estudiante está en una reunión barrial, está en el aula. ¿Se entiende? Y cuando la vecina viene a la universidad, el barrio está dentro, estamos en el barrio, porque esa vecina vino a contarnos, cuando Pili decía ayer, recién, que ella estuvo en la presentación, fue el trabajo de mucho tiempo en el ex Campito Tongui, en el barrio 17 de noviembre, en el SIC del barrio 17 de noviembre, que nos permitió, que agradecemos, somos totalmente agradecidos, que la comunidad nos haya permitido ir a ver sus estrategias y que nos haya permitido ir a escucharlas y ir a resolver qué proponíamos allí. Hicimos un video y se publicó en la revista de la facultad, porque el resultado fue muy interesante. Entonces, esto de que los vecinos puedan venir a contarnos cómo nos recibieron y que nosotros podamos estar orgullosos de que no vamos con la luz del faro de la universidad, sino que vamos con una actitud muy seria y muy responsable porque estamos bien formados, pero vamos a escuchar y vamos a ver cómo aportamos con ellos a la construcción de las soluciones posibles, porque consideramos que en la comunidad están de antemano las estrategias planteadas y la identificación de los problemas planteados. A veces, es como decía Oscar recién, el tema es cómo lo mencionamos, ¿no? Semióticamente, ¿dónde estamos parados? Nosotros pensamos que el barrio es un texto para leer y en el texto en el que se escriben cuestiones. Bueno, ¿quiénes escriben las cuestiones? ¿Quiénes las ponen en papel? ¿Quiénes las ponen en palabras y cómo las ponen en palabras? Porque ahí está la apropiación simbólica del trabajo de los barrios, la apropiación simbólica de la intervención de la universidad en el territorio y de la intervención de la comunidad dentro de la universidad, que tiene que estar al servicio del desarrollo de esa comunidad porque le pertenece. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, no hubo muchas preguntas, no sé si vos querés que algún estudiante cuente. Sí, Marcela está levantando la mano, me parece, ¿no? Ahí va. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Hola. Hola. Bueno, sí, soy alumna de la Cátedra de Animación Sociocultural
Y por ahí quisiera hacer un pequeño aporte, porque durante 20 años trabajo como agente de prensa, ¿sí? Y trabajo con el Culebrón Timbal, que es una organización. Pero esto que decía Leo de la escucha, yo trabajo con ellos hace 6 años, 7 más o menos, y ellos me pasan la información, que es la noticia, 5 renglones, que es como yo, o sea, como agente de prensa es lo que tengo que difundir. Pero cuando hicimos el trabajo para el segundo parcial que nos pidió la cátedra, tuvimos charlas con una organización a la cual estamos analizando, de hecho, bueno, ya entregamos el trabajo y demás, pero esto de la escucha no es lo mismo. Yo trabajando como agente de prensa para una organización social, que me bajan cada 15 días o una vez por semana, depende de las cosas, la noticia para que yo difunda, que estar 3 horas hablando con los representantes de la organización, en este caso la nuestra fue Semillitas, de Villa Caraza, donde desmenuzamos, y como periodista que soy, desmenuzamos un montón, y quizás me pegó mucho más Semillitas, que estoy esperando que termine la cuarentena para poder ir a ver cuestión física, que por ahí 7 años de haber trabajado con el Culebrón Timbal, que los amo, los adoro, son unos genios y es una organización que me saco el sombrero, pero trabajo como agente de prensa. Entonces, esto de la escucha es sumamente importante. Quería hacer esta analogía y esta, por ahí, diferencia que hay, ¿no? Exclusivamente en los trabajos y cómo incursionás. Nada, ese pequeño comentario. Gracias Marcela, y creo que tiene que ver con la mediatización. Cuando uno se entrama en forma directa, ve las cosas de otra manera. Me parece rico y te agradezco que hayas compartido esa experiencia, porque es lo que buscamos como aprendizaje. Creo que eso es lo que no tiene, no puede estar en ningún libro. Entonces, vos podés saber mucha teoría, nosotros damos la teoría porque la valoramos, estamos en la universidad, pero si uno no le pasa por el cuerpo, las experiencias nos pasan por el cuerpo. Entonces, si nosotros no logramos, y ahí veo que Carmen está contenta, sintiendo, porque esto lo aprendí de Carmen Díaz, si no logramos el cuerpo, las experiencias, no somos agentes externos, ¿no? A eso. Entonces, no podemos valorar tanto a la comunidad si la tenemos mediatizada. Y ahí veo que Manuel también está atento escuchando, y la veo a Laura Carrasco, con la que hicimos la primera experiencia en Capitotón, y digo, bueno, ¿cómo nos transforma a nosotros también? Por eso nos hace poder comprender la realidad de otra manera. Así que valoro mucho eso. Bueno, quisiera decir algo. Dale, Carmen. Te anticipo algo antes de que hable Carmen. Bueno, quería agradecerle la participación de Oscar, que se tenía que retirar a una reunión de cátedra, y agradecerle también al secretario de Extensión de la universidad, que también se encontró presente durante toda la charla, está ahí escondido, y bueno, que nos estuvo acompañando y apoyando obviamente las iniciativas junto a nuestro decano también, ¿no? Pero bueno, Carmen, te damos la palabra. Cortito, mientras que hablaban, iba pensando en la experiencia que fue este cuatrimestre para todos. Nosotros tenemos estudiantes que se reciben con nuestra materia, y hubo que reconvertir no solo la práctica, sino la frustración de no pisar la universidad. Era un tema, ¿no? Que no iban a pisar la universidad. Pero pensaba en lo rico que fue la experiencia. Están trabajando en 2 jardines, son 3 estudiantes, 2 están haciendo una práctica en un jardín comunitario, el otro estudiante está haciendo la práctica en el área de la fundación que coordina los jardines. Para nosotros también fue un desafío, porque los trabajos siempre son en equipo, y esta vez fueron individuales, pero por eso los unimos en la misma fundación, en distintas organizaciones comunitarias. Pero lo que quería plantear era lo importante que los proyectos queden en extensión, porque las mujeres con las que trabajaron, lo cotidiano y la emergencia la tienen tan
incorporada, atravesada en la experiencia, que han salido a esto. Y cuando fuimos a escuchar, plantean otras cosas. Entonces, hay una compañera que de repente se encontró hoy ella había armado un proyecto de cómo compartir información en la pandemia sobre el riesgo de las mujeres de la violencia, que está tan recrudecido, ¿no?, en este periodo. Y cuando la coordinadora hizo, bueno, están inventando un trabajo por WhatsApp, me acordaba cuando lo dijo Oscar, ¿no?, en la clínica. En la primera consulta que hizo la coordinadora del jardín aparecieron 90 mujeres que quieren recibir información. No se puede hacer solo eso, lo van a armar, pero... Y el otro jardín, que es, acá está Sabrina, que pensé que iba a hablar, pero bueno, no quiero que pase, porque me parece que es grande la problemática, y ella la encaró, pero lo que pidió la coordinadora es trabajar el trabajo infantil. Entonces, sí, la urgencia ya están organizadas, son mujeres que hace 30 años que están saliendo a luchar contra todos los problemas que nos aparecieron. Pero están viendo más allá, y yo creo que ahí la universidad tiene un compromiso, porque encarar detrás de las ferias el trabajo infantil va a ser bravo. Sabrina, no sé si te di el puntapié para que... Me parece que Extensión tiene que continuar con esto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy alumna de la licenciatura de Trabajo Social, y estoy acá con los profes. Hemos atravesado un cuatrimestre bastante complejo, pero fue muy rico. Muy rico encontrar los caminos para seguir en territorio, para estar ahí con las personas y con nosotros, poder escucharlos. Muchos obstáculos, pero ahí vamos. Y como decía Carmen, esto de cómo surgen las problemáticas y cómo son estas mujeres las que vienen a plantearnos a nosotros estas preocupaciones, como decir, bueno, yo tuve contacto con la coordinadora del jardín y fue como, bueno, es todo esto es la historia del jardín, yo estoy acá hace millones de años, desde que se fundó, y solo con hablar con ellas uno se llena increíble de millones de experiencias y vivencias que hacen que uno comprenda también esas realidades de otra manera, no solo como uno las puede llegar a ver. Y ella me planteó a mí su preocupación respecto del trabajo infantil en el barrio de Villa La Madrid. No sé si todos saben, pero está la Feria La Salada, que es bastante grande y extensa, y el jardín está ahí a unas 6 cuadras más o menos, y ella me plantea a mí su preocupación y sus ganas por hacer algo al respecto. Así que sin más, y construyendo herramientas y viabilidad, generamos ahí un proyecto para empezar a construir un camino que visibilice la situación en el barrio. Gracias, Sabrina, qué bueno. Está bueno, es interesante poder pensar, vos nos contabas por ahí lo que surgió en el encuentro con este jardín en particular, por ahí también por dónde está situado. Nosotros con los chicos, acá Gastón y Mapi, lo que fuertemente vimos en aquella experiencia que duró muchos años, la realidad, fue que el equipo, los estudiantes, los coordinadores iban a realizar actividades a los jardines, que fueron varios jardines, digo, y llegamos a tener más de 200 estudiantes participando en esos talleres. Lo que nos pasaba es que empezaban a surgir otras necesidades, que nosotros íbamos por talleres de psicopedagogía y nos íbamos con preguntas sobre violencia de género, violencia familiar, trabajo, salud, bueno, se abría un... Siempre y en todos los jardines, siempre. Exacto, y bueno, Siempre. también digo, lo que nos pasó, que incluso tratamos de encauzarlo generando un recursero para esos jardines,
que se armó más o menos, pero que lo que nos pasaba es que los recurseros son muy dinámicos, hoy están, mañana no están, entonces hay que ir construyendo y reconstruyéndolos constantemente, entonces no nos dio la fuerza para eso, pero surgió la posibilidad, y bueno, y Gastón estuvo encabezando ahí un armado con varios estudiantes que estuvieron colaborando para eso, pero bueno, lo que pasaba era esto, de la actualización y la necesidad de tenerlo vigente. A lo que iba con esto es cómo por ahí las distintas experiencias recorridas, bueno, digo, de alguna forma nos encontramos con esto mismo, ¿no? Que es un abanico de características del escenario y cómo el actor social, que son los jardines y toda su comunidad, te caracteriza el problema con el que te estás encontrando. Digo, no es que lo hacemos nosotros, sino que ellos nos ponen sobre la mesa las cuestiones. No sé si los chicos quieren contar algo sobre eso, que Mapi estaba ahí comentando, pero es interesante porque entraron en el mismo recorrido por distintos caminos, ¿no? Y bueno, es interesante porque vos sos trabajadora social, los chicos son psicopedagogos, y bueno, ¿cómo hacemos para abordar multidisciplinariamente? Bueno, ahí, Agustina, permitime hacerte un aporte, creo que lo más valioso es lo que vos estás planteando como tejiendo redes. Tenemos que tejer una red que nos unifique, que ponga en valor ese voluntariado, que crezca, que lo podamos hacer aumentar, y entonces vamos a ver lo que estamos trabajando y la actualización permanente del recursero, como vos lo decís, es lo mismo que te pide el mapeo. Uno va actualizando las características de los actores en cada territorio, y esto es un trabajo de muchos, y es un trabajo que permite entramar después con el lugar, a veces estatal, donde están las posibilidades de recursos materiales y de recursos profesionales para poder abordar estas problemáticas en relación a la legislación vigente o a proponer los cambios que hagan falta, pero creo que son muy ricas estas experiencias y creo que Extensión puede ser el lugar, como decía Carmen. Nosotros vamos trabajando cada cuatrimestre, a veces podemos volver a la misma organización con otro equipo de estudiantes, pero la facultad podría tener este registro y todos los profes y los estudiantes que estamos trabajando aportar a este registro, a este mapeo colectivo, para que este entramado, esta red, pueda hacer circular la información y las posibilidades de concreción de los proyectos luego. Porque a veces la gente, siempre la comunidad te hace la propuesta, la terminamos de hacer y después no se pueden implementar porque no están los recursos económicos y quizá puede ser una buena alternativa la facultad como un organismo que pueda darle no solo visibilidad más allá del barrio, sino posibilidades de concreción, encontrando dónde puedan estar disponibles los recursos del Estado que consideramos que siempre están, ¿no? Bien. Bueno, Leo. Yo quería sumar, perdón, Agus, sí. En base a la experiencia del voluntariado, esto que nombraba Agustina, esta demanda que surge siempre de los jardines, en donde por más que seamos las personas que seamos, siempre nos faltaba algo más y siempre terminábamos actuando de trabajadores sociales, de abogados, de un montón de cosas que no nos correspondían en el área, pero hacíamos lo imposible para darle las herramientas que necesitaban, porque verdaderamente tuvimos un montón de situaciones de violencia, de situaciones legales con un montón de nenes y de nenas, y me parece súper importante. Siempre nos vimos como, bueno, esto no es la psicopedagogía, pero sí es la psicopedagogía. No tengo ningún libro que me diga, bueno, a ver, tenés que hacer tal cosa, o vamos a hablar hoy vamos a hablar de qué hacer frente a estas situaciones. Y siempre terminábamos consultando a un montón de profesionales de distintas áreas, y lo que sentíamos es que tenía que ser un trabajo en conjunto y multidisciplinario, y está buenísimo esto de poder ver que todos nos dedicamos a otras áreas, pero terminamos en los mismos lugares, y nada, poder construir desde ahí, creo que como profesionales de las ciencias sociales, que podamos llegar todos a ese mismo punto y enriquecer todas las miradas para poder tener un objetivo y
ese objetivo sea poder darle herramientas a la comunidad, es muy, muy enriquecedor. Pero bueno, eso. Muchísimas gracias, Mapi. Leo, voy a tomarme el atrevimiento de comprometernos para armar una próxima charla, no la que viene, sino una próxima dentro de este mismo ciclo, para profundizar la cuestión de mapeo, pero bueno, que charlemos un poco antes nosotras, Sí. para ver cómo podemos como poner un poco más el foco sobre este tema. Correcto. La próxima charla que tenemos organizada es con Viviana Macchiarola, que es una doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Río Cuarto, que vamos a hablar sobre la curricularización de las prácticas de extensión, lo cual podría ser interesante sobre todo para pensar en base también a la experiencia que hicieron otras universidades, que puede enriquecernos, así como fue la de la otra vez de la Universidad de La Plata, para pensar nuestras propias prácticas y ver cómo hacemos para profundizarlas, ¿no? Bueno, gracias Marcela Núñez por la participación, ahí se está despidiendo. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran sumarle. Bueno, le agradezco a Pablo Pablo Dellani, que todavía está en la reunión. Y Leo, no sé si querés dejar algún mensaje para el cierre. No, yo creo que en principio agradecer la iniciativa de la Secretaría de Extensión, agradecer la participación del secretario de Extensión, de la universidad, del decano, de otros colegas. Decirte que me parece que estamos en un proceso muy interesante, que hay que aprovechar esta oportunidad. Por supuesto, nuestras cátedras están a disposición para este entramado, para construir los pasos que vengan. Me parece muy interesante el tema de curricularización de las prácticas, porque justamente nosotros vemos como una práctica profesionalizante este trabajo en el territorio, no como algo ajeno, sino como muy formativo, y creo que tendría que estar acreditado, además, las experiencias que hagan en nuestros estudiantes y registradas, como decía Carmen ahí, que Extensión pueda ser el repositorio, ¿no?, de todos estos trabajos y de todos estos entramados. Así que nada, para mí la síntesis es, la charla se tituló Comunicación Comunitaria y Participación Popular. Bueno, estos son los dos elementos indispensables para la organización de la comunidad. El objetivo siempre tiene que ser fortalecer la organización de la comunidad, porque la comunidad organizada hace que se puedan resolver mejor las necesidades con los aportes y con las capacidades y con las herramientas que ya tiene la comunidad, y creo que la universidad puede potenciar muchísimo esto, porque nunca nos olvidemos que nuestros estudiantes, que son el sentido de la universidad, son los miembros de la comunidad, viven en esas comunidades, no son extraterrestres. Y esto es lo bueno, ¿no? Que uno no tiene nunca que olvidarse que salió de esas comunidades y vuelve a esas comunidades a entramar, a ponerse al servicio con algún conocimiento académico que pueda mejorar la vida de los territorios, pero nunca, nunca sin la voz, sin la palabra, sin el cuerpo de las mujeres y los hombres que habitan en esos territorios. Sin palabras, Leo, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas, y bueno, espero que se sumen a la actividad así que viene. Así que bueno, gracias Pili, gracias a todos los estudiantes y los profes por los aportes. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Leo.